¿Qué tal? ¿Cómo están? En este video vamos a empezar con el tema de diseño básico difusional de una torre empacada. Pero bueno, antes de empezar a ver en qué consiste este diseño básico, me gustaría que empezáramos por ver cuáles son las partes que corresponden, que constituyen una torre empacada. ¿Por qué? Bueno, pues para diferenciar básicamente qué vamos a calcular dentro de este diseño básico, que básicamente va a ser la altura de la torre y el diámetro. Y vamos a ver cuáles son los parámetros que se involucran en cada uno de esos cálculos. Entonces, como partes fundamentales de una torre, ¿qué tenemos? Obviamente yo aquí ya tengo puesta las cuestiones de las entradas y las salidas de la fase gaseosa y de la fase líquida, con una alimentación a contracorriente que, como ya sabemos, son las más comunes en este tipo de operaciones. Aquí tenemos una pequeña vista esquemática de las distintas partes que forman una torre empacada, que básicamente son 5. La primera de ellas se le conoce como eliminador de niebla, y eso está representado en este diagrama con este pequeño dibujo, y bueno, físicamente se ven de esta forma. ¿Para qué sirven estos dispositivos? Básicamente su función es la de eliminar las pequeñas gotas de fase líquida que pueden ser arrastradas por la fase gaseosa cuando ésta sube hasta la parte superior de la torre. Entonces nosotros queremos que el gas salga seco o lo más seco posible, y para eso nosotros usamos este dispositivo que va a atrapar a las pequeñas gotas de líquido que asciendan con el gas y va a hacer que vuelvan a caer para que todo el líquido pase a través de la columna. Como segundo elemento importante de una torre empacada, nosotros tenemos el distribuidor de líquido. ¿Cuál es su función? Distribuir homogéneamente todo el líquido que entra a la torre, distribuirlo de manera homogénea sobre toda la cama empacada. Recuerdan, como lo vimos en clases pasadas, que esto es muy importante, que el empaque esté totalmente humedecido para que nosotros tengamos una transferencia de masa eficiente. Como tercer elemento de una torre empacada, tenemos en sí las camas de empaque. Como podemos observar en el diagrama que tenemos de este lado, nosotros podemos tener una cantidad dada de camas de empaque. ¿Por qué es necesario hacer esto? Distribuir el empaque en distintas camas. Nosotros ya sabemos que los empaques pueden ser de diversos materiales, algunos muy resistentes como el metal y otros con no tan buena resistencia mecánica como los plásticos. Ahora imaginémonos que tenemos una altura de torre o de empaque de 10 metros. ¿Qué va a suceder si yo coloco un empaque de plástico en una sola cama? Vamos a tener 10 metros de empaque de plástico apilado dentro de la torre. ¿Qué va a suceder con el empaque que esté hasta el fondo de esa torre? Pues si la resistencia mecánica de ese plástico no es buena, que normalmente eso sucede sobre todo a altas temperaturas, pues el empaque que yo voy a tener en la base se va a aplastar. ¿Cómo evito esto? Distribuyendo todo el empaque en distintas camas. Y bueno, el número de estas camas va a depender sobre todo de la resistencia mecánica del empaque que estemos usando. Más adelante vamos a ver distintos tipos de empaques, por eso aquí no les presenté ningún dibujo, y vamos a ver cuál es su papel en el diseño, sobre todo en las dos variables que nosotros vamos a calcular, que es el diámetro y la altura. Como cuarto elemento de una torre empacada, nosotros tenemos la rejilla de soporte. Como su nombre lo dice, su función es la de soportar las distintas camas de empaque que yo coloqué adentro de la columna. Ahora,
yo tengo varias camas. ¿Qué va a suceder cuando yo termine, bueno, el líquido termine de pasar por una cama y quiera pasar a la siguiente? Yo tengo que colocar un dispositivo que me ayude a colectar todo el líquido presente o que vaya bajando por la columna para luego volverlo a redistribuir. Entonces, como su nombre lo dice, es muy sencillo. Este colector de líquido junta todo el fluido, toda la fase líquida que atravesó una cama a esta altura para luego pasarla a un distribuidor de líquido adicional. Que ese distribuidor de líquido va a ser la misma función que el de acá arriba, que es de distribuir de manera homogénea la fase líquida en la cama correspondiente. Entonces, estos 5 elementos se pueden repetir n veces, bueno, más bien 4, se pueden repetir n veces a lo largo de la columna dependiendo del número de camas que nosotros tengamos presentes. Entonces, después de esta pequeña introducción de las partes de una torre empacada, vamos a iniciar con la parte importante, que es la hidráulica de una torre empacada y cuáles son los factores que debo de tener en cuenta en el estudio de esta parte.